Te comentábamos en la apertura del programa que íbamos a intentar comunicación telefónica con Rosana López Rodríguez. Ella es una de las referentes más importantes del grupo 13 Rosas para intentar abordar el tema de género, porque nos preocupó el otro día cuando Patricio nos contó que esta noticia de que un tipo asesinó a otro y cuando fue a ser juzgado dijo que se autopercibía como un gato. Entonces había que juzgar al gato y no al hombre. Rosana, buenos días. Sergio, Sigi y Patricio te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, Patricio, ¿cómo están? Gracias por el llamado. No, al contrario, gracias a vos por dedicarnos tiempo para sacarnos un montón de dudas que tenemos. Bueno, primero, antes de abordar el tema de la autopercepción y del lenguaje inclusivo y de la teoría queer, nos gustaría que nos cuenten qué es 13 Rosas, cómo se formó y por qué armar una agrupación feminista que no está incluida en otra agrupación feminista, por ejemplo, no sé, en Ni Una Menos. Bueno, mira, el origen de 13 Rosas tiene que ver en principio con preocupaciones de militantes de una organización que en su momento no era todavía un partido político, que se llama Razón y Revolución, vinculadas al trabajo de investigación, porque nosotros tenemos como la propuesta principal para elaborar un programa de acción política en nuestro país, de que lo primero que tenemos que hacer es conocer la realidad concreta del lugar de donde queremos transformar esa situación. Eso que remite de alguna manera muy lejanamente a aquella famosa tesis 11, pero incluso al revés, en el sentido de cómo puedo transformar algo que desconozco o incluso cómo puedo transformarlo sobre la base de conocimiento que está fundado para otra época o para otro lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo pensar las posibilidades que tiene hoy de revolución o de transformación de la clase obrera o las posibilidades que tenemos las mujeres para el feminismo? Si estamos tomando lo que dijo Trotsky en el siglo XIX, o lo que dijo Clara Zetkin no sé cuándo. Entonces, la idea que nosotros tenemos es, primero tenemos que conocer el campo en el que nos estamos moviendo, qué necesidades tiene la clase obrera argentina, las mujeres en Argentina, qué problemas, cuáles pueden ser las posibles soluciones, y a partir de ahí, bueno, empezamos a elaborar un programa adecuado a este tiempo y a este lugar. Partiendo de eso, éramos un grupo de investigadores que estábamos en conocimiento en la búsqueda de esa realidad. Eso se fue construyendo a lo largo de mucho tiempo. Te estoy hablando, nosotros como Razón y Revolución existimos desde el 1995. Y cada uno de nosotros iba desarrollando determinados, de los militantes de Razón y Revolución, intereses. En mi caso, yo que soy licenciada en letras, tengo una tesis de doctorado ya en proceso de defensa, vinculada al estudio de los sentimientos y particularmente del amor, a la literatura sentimental, tema que ineludiblemente me llevó a pensar cuáles eran los problemas sociales de vinculación sexoafectiva entre hombres y mujeres. Digamos, como para decirlo popularmente, porque además investigo sobre la literatura popular y los sentimientos populares, cómo pasamos y cómo se pasa históricamente de el crimen pasional al crimen de género, ¿sí? O al femicidio. Bueno, yo voy a poner nombres que suenan más hoy de lo que hace 30, 40 o incluso 10, 15 años o 20 años, que era crimen pasional, ¿sí? Los que están familiarizados con el manejo de medios saben que esta era una expresión habitual. Entonces, pensando este tipo de problemas, es que
a ver cuáles eran las dificultades y las necesidades de las mujeres de la clase obrera en nuestro país, o sea, concretamente. Y ahí empezaban a aparecer una serie de dificultades recurrentes, como por ejemplo el problema de qué pasa con los femicidios, qué femicidio, qué no lo es, qué pasaba con el aborto, sí, en el momento en el cual todavía estábamos peleando por qué ley del aborto. En síntesis, varias compañeras que ya estaban en Razón y Revolución se sumaron a este trabajo que ya empezó a implicar una práctica, una tarea de ir a las marchas, de ir a las asambleas, de ir a los encuentros de mujeres, de entablar discusiones políticas con otras organizaciones de mujeres, ya fueran inscriptas dentro de partidos políticos, como no sé, puede ser el PDT, sí, dentro del Polo Obrero, del Partido Obrero, u otras organizaciones, vos mencionabas recién, qué sé yo, no sé, por ejemplo, el Ni Una Menos, ¿sí? Entonces, en esa situación nos encontramos en la necesidad de, bueno, ahora tenemos que ponerle un nombre a esto, elegimos llamarnos 13 Rosas, y 13 Rosas es, entonces, un frente feminista de un partido político que establece esta relación entre la teoría y la práctica y lleva adelante una práctica política feminista y socialista, porque no es casualidad que yo te diga que 13 Rosas es un frente feminista de un partido político que es socialista. Nosotras no somos feministas con cualquier programa, o sea, todo lo que parece que viene del lado de las mujeres está bien o es aceptable. Nosotros tenemos un programa concreto, decidido sobre la base de este examen de la realidad y de las necesidades de las mujeres de la clase obrera argentina. Entonces, por eso decimos que somos socialistas y feministas, o feministas y socialistas, ¿sí? Rosana, ¿y cuáles son las principales diferencias con el que tiene 13 Rosas con el resto de las organizaciones feministas? Mira, se pueden empezar a acercar o a pensar en esas diferencias, en principio, por esto más amplio que yo decía recién, de la consideración de la mujer obrera como el sujeto político de nuestras luchas. Las mujeres obreras somos, en principio, las mujeres, la mitad de cualquier sociedad argentina o de cualquier parte del mundo. A partir de ahí, una dice, las mujeres decimos que somos feministas, lo decimos porque hemos examinado una realidad en la cual todavía consideramos que existe esta subordinación de la mitad de las mujeres estructuralmente, ¿sí?, de la mujer con relación a los hombres. Eso es lo que en general se dice por ahí que es el patriarcado. Después podremos por ahí señalar un poco más. Entonces, por eso somos feministas, pero vos me decías, bueno, pero muchas dicen que son feministas, ¿y qué pasa? Pero no son socialistas. En ese sentido es que nosotras decimos, de esa mitad de la población argentina, la gran mayoría somos mujeres de la clase obrera. Hay la minoría, como siempre, cuando se realiza un corte de clase, ¿sí? Siempre la minoría es una minoría de la clase dominante, ¿sí? O de la burguesía. Nosotras, como feministas socialistas, la gran diferencia que tenemos es que estamos conscientes que esas mujeres de la burguesía, además de ser una minoría, tienen a su alcance para resolver estas dificultades que nosotras tenemos que resolver para las mujeres obreras, tiene a su alcance toda una serie de herramientas que implican estar en esa posición de clase que no tenemos las mujeres obreras.
Quiero decir con esto, las mujeres de burguesas están sometidas solamente a la opresión por ser mujeres, por su sexo, ¿sí? Sin embargo, no están sometidas a la explotación. Eso significa que van a tener toda una cantidad de posibilidades, ¿sí?, que no tenemos las mujeres obreras. Es por esa razón que nosotros decimos, nosotras somos feministas y además socialistas. ¿Por qué? Porque la forma superadora por la cual luchamos para construir una sociedad es una sociedad no solamente en la cual no haya opresión estructural de un sexo por sobre el otro, sino también y primordialmente una sociedad en la cual no exista la explotación, porque la explotación es la base, es la condición de posibilidad de todas las otras opresiones. Entonces, no se puede ser feminista, por lo menos desde donde lo plantea nuestro programa, y no ser socialista, o sea, no pensar que tenemos que eliminar la explotación. Entonces, ¿hay mujeres explotadoras? Sí las hay. Para esas mujeres va a pelear el programa de 13 Rosas. De manera inmediata no. De manera inmediata sí, porque somos socialistas. Vamos a pelear contra esas mujeres, pero a la vez, por otro lado, les vamos a decir que tienen que tomar conciencia, estoy hablando de las mujeres burguesas, de que ellas, aun cuando tengan esas posibilidades por su clase, están oprimidas en tanto mujeres. Y que una vez, muchas mujeres burguesas, una vez que toman conciencia de eso, es probable, y puede suceder, y suele suceder, sobre todo en momentos de crisis social, que esas mujeres se convierten por su crisis con la conciencia feminista. A partir de la conciencia feminista se convierten en desclasadas. Quiero decir con esto, ha sucedido muchas veces, y no solamente en caso de mujeres, a lo largo de la historia de la lucha de clases. Podemos pensar desde el caso de, no sé, desde Engels, que era un burgués, pero en principio, desde la perspectiva teórica y de su lucha, era un burgués desclasado. Claro. O Che Guevara, qué sé yo, no sé. Claro. Un tipo cuya procedencia de clase es burguesa, y que esa crisis, en este caso crisis solamente de clase, lo lleva a desclasarse políticamente. Ahora bien, esto puede suceder en el caso de las mujeres, que son de las mujeres burguesas, con mayor potencialidad. ¿Por qué? Porque siguen siendo oprimidas en tanto mujeres. Entonces, un varón burgués, como los dos ejemplos que yo daba recién, no experimenta de manera directa esa opresión, y tampoco experimenta la explotación. Sin embargo, sucede que en momentos de crisis social hay varones burgueses que hacen esta transición, esta adhesión a las luchas obreras. Bueno, con más razón podríamos esperar que las mujeres de la burguesía en algún momento o en alguna situación hagan este tipo de crisis con su propia clase, que también las está subordinando. Rosana, una pregunta por favor. Para su entendimiento y criterio, ¿qué determina este tipo social? ¿La superestructura o la infraestructura dada en estas circunstancias? ¿Pero a qué te referís? ¿Al problema de clase o al...? En general, nosotros tenemos un Estado en las condiciones que usted está señalando. ¿Qué determina eso? ¿La infraestructura lo determina, digamos, o la superestructura? La transformación o la crisis se va desarrollando, en general se despliega a nivel social general, en situaciones críticas económicas o críticas políticas. En esas situaciones, bueno, la superestructura es lo que
bueno, la ideología es lo que empieza a tambalear, porque la ideología no es algo, un bloque homogéneo al que no se le puede entrar por ningún lado. Hay fisuras dentro de la propia burguesía, hay contradicciones. Algunos son conservadores, otros son reaccionarios, y otras son mujeres que experimentan estas contradicciones. Digo, nosotras como mujeres de la clase obrera tenemos que apelar a profundizar esas contradicciones dentro de la clase dominante. En ese sentido es que nosotras nos diferenciamos, y a esto iba con la pregunta que me hacían anteriormente, nos diferenciamos de otros programas que dicen que son feministas, pero que son feministas y tienen programas burgueses. Rosana, ¿no te parece que, por lo menos esta es una observación muy particular mía, me da la sensación que en estas últimas décadas se ha intentado o se quiere modificar la conciencia de clase en función de la conciencia de grupo? Se habla de hay que defender a las mujeres. Pero yo me pregunto, ¿a qué mujeres? Hay que defender a los travestis. Yo me pregunto, ¿a qué travestis? Claro. ¿Está bien esta pregunta que me hago y que no tengo respuesta? Por eso te llamamos. ¿Está bien hecha esta pregunta? Es perfectamente pertinente. ¿Por qué? Es por donde hay que empezar. ¿A qué mujeres? ¿A qué? Siempre nos va a remitir, por eso digo que la pregunta es perfectamente pertinente, nos va a remitir siempre a las mujeres de la clase obrera. Claro. Y en ese sentido es que el feminismo es un programa parcial. ¿Por qué? Porque obviamente la lucha de las mujeres de la clase obrera está inscrita dentro de la lucha de la clase obrera en general. Claro, claro. Lo que nos sucede a las mujeres de la clase obrera es que además de estar sometidas a la explotación, además estamos oprimidas, a diferencia de los varones de nuestra propia clase que no experimentan la subordinación por su sexo, pero sí la explotación. Claro. Entonces, nuestros compañeros de clase debieran ser feministas, porque eso en principio va a unificar la clase, y en esto nosotras discutimos muy abiertamente con las posiciones antifeministas que dicen que el feminismo divide a la clase obrera. En realidad nosotras lo que decimos es que el feminismo, si bien es una lucha parcial, no es sectaria, ni es fragmentaria, sino que es una lucha parcial y humanista socialista. O sea, es una lucha que tiene un sujeto político y una vanguardia, que somos las mujeres de la clase obrera, pero que se tiene que producir para beneficio de la clase obrera en su conjunto, en principio, y en segundo lugar, para la sociedad en general, porque una sociedad en la cual no exista subordinación, opresión ni explotación, es una sociedad en la cual toda la clase obrera debiera querer aspirar a vivir. Claro. Por eso nosotros decimos, sí, los varones pueden ser feministas, es evidente que debieran serlo, y sin embargo no van a ser nunca los sujetos de la lucha política, ni los que van a llevar adelante las banderas, ni que van a establecer el programa, no. Sin embargo, no se puede llevar adelante una lucha que es para toda la humanidad. Por eso yo siempre digo que el feminismo es una forma de un humanismo, si no contamos con el apoyo y la lucha de nuestros compañeros de clase, en principio. Claro. Rosana, esta es una pregunta porque a mí también me tiene bastante inquieto. Yo las encontré al grupo 13 Rosas en Facebook, y los empecé a seguir un poco, y en alguna oportunidad leí que 13 Rosas se opone al uso del lenguaje inclusivo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, hay razones de diversa índole. Una es la razón que yo diría lingüística. La razón lingüística implica dos cosas. Por un lado, que el lenguaje supuestamente inclusivo está operando
con la ideología de que nombrar en otros géneros o en todos los géneros, y en este caso estoy hablando gramaticales, incluso géneros gramaticales inventados como el de la E, la X, etcétera, transforma el contenido ideológico político sexista del lenguaje. O un neutro, por ejemplo, es a grosso modo, yo que vengo de letras lo voy a resumir mucho, como por ahí les digo a mis alumnos de séptimo grado, sexto, hay 3 niveles lingüísticos que son los primeros que se analizan: a nivel sintáctico, semántico y morfológico, ¿sí? En general, bueno, sintáctico, semántico, los chicos ahí se rompen la cabeza con el sujeto, el predicado, etcétera. Y morfológico es la forma que tienen las palabras para orientarse en este caso, género, plurales y singulares, o los tiempos verbales, ¿sí? Las formas de los verbos también es morfología. Ahora bien, la ideología sexista de las lenguas no está portada, o sea, no aparece a nivel morfológico. La ideología del sexismo o el machismo en las lenguas se expresa a nivel semántico, o sea, o incluso pragmático, pero ese es otro nivel de la lengua. Vale decir, a nivel del contenido, de los significados de lo que estamos diciendo. Doy un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando se dice fulanito es un hombre público, sabemos que refiere a un señor cuya exposición política o profesional es social, ¿sí? Sí. Ahora, si decimos fulanita es una mujer pública, no estamos diciendo lo mismo. Quiero decir, el contenido, el significado de esa expresión socialmente quiere decir, bueno, esa es una mujer que está en situación de prostitución, o que es prostituta, o que tiene mujeres de vida fácil, ¿sí? Todas esas formas de eufemismos por los cuales... Entonces, la misma expresión no es equivalente para aplicada a un sexo y aplicada al otro. El lenguaje es sexista en cuanto al contenido, ¿sí? Y la modificación o las modificaciones que se proponen para lo que se considera lenguaje supuestamente inclusivo es a nivel morfológico. Claro. Con lo cual, a nivel de contenido, o sea, de las barbaridades que el contenido de nuestra lengua sigue expresando para con las mujeres, no se modifica. Claro. No se va a modificar por más que pongamos 18 vocales a nivel de géneros. No va a cambiar eso. Y el uso del neutro, ¿no? Yo el otro día estaba pensando, por ejemplo, si tengo que referir a aquellos hombres que violan, y los refiero les violadores, estoy ocultando una realidad en el fondo, porque el 99,99% de las violaciones las hacen los hombres. Obviamente, sí. Pero bueno, a eso iba. Otra razón lingüística es que existen en todo el mundo, y existieron, lenguas que tienen femenino, masculino y neutro. Claro, el latín. La respuesta, claro, por ejemplo, sí, yo que estudié latín, pero también todavía hoy hay lenguas que tienen neutro. Y sin embargo, esos lenguajes y esos idiomas siguen expresando una realidad completamente sexista. ¿Y esas sociedades no son menos machistas que las otras? No, por supuesto. A eso voy, con que un neutro o la modificación a nivel morfológico no genera transformaciones en el contenido. Y es más, no solo no genera modificaciones ideológicas en el contenido, sino que ahí va lo más importante. El lenguaje es una expresión y una representación de determinada realidad social. No al revés. Claro. Quiero decir, tendremos que modificar y construir una sociedad nueva, distinta, con vínculos más sanos, no jerárquicos, como fue, para que surja una forma de comunicarnos en la cual no apelemos a la jerarquía lingüística.
Claro, el lenguaje es una operación posterior al fenómeno, digamos. Claro, porque es la forma de representar esa realidad que es previa. Porque la realidad social, los vínculos sociales, el lenguaje surge de ahí. Claro. Vamos, yo a veces les digo a mis chicos, les digo, bueno, ¿por qué los esquimales tienen en su vocabulario 18 palabras para referirse a la nieve? ¿Y ustedes cómo le dicen a la nieve? Nieve. Claro. Porque la vieron en foto. Claro. Pero los esquimales son capaces de desplegar todo ese vocabulario vinculado a la nieve porque saben que no toda la nieve son la misma nieve que ustedes ven en la foto. Claro, claro. Entonces, es poner el carro adelante del caballo, pensar que porque se modifica algo a nivel morfológico, que además es forzado porque viene de arriba hacia abajo. ¿Y por qué, Rosana, esta proliferación de este tipo de lenguaje? ¿Por qué se está adoptando? Está bien que surgió en los medios académicos, ¿no? Pero ¿se está adoptando o se hace tanta fuerza para imponerlo? Bueno, justamente eso es lo que está a punto de decir esto que decís vos, es exactamente así. Es en principio hay que pensarlo como una imposición de arriba hacia abajo. No es algo que surge de la expresión popular, del clamor popular. Esto me lleva a pensar estos cuestionamientos que se hacen con respecto a, yo no voy a hablar como quiere la Real Academia Española, porque la Real Academia Española no nos dice cómo tenemos que hablar. La Real Academia Española lo que hace es registrar cómo habla la gente. Claro, es más, permanentemente está incorporando términos que salen de la convivencia humana. Claro, los registra, los espera que un lapso prudencial, una generación, 10 años de uso continuado y sistemático, y entonces los fija, los formaliza. No es que la Real Academia Española nos dice no hablen así, no se fija, ni la Real Academia no lo formaliza porque no se habla así. Claro. Y por eso digo, no es de abajo hacia arriba, que sería la forma habitual por la cual los términos las expresiones o las modificaciones lingüísticas se incorporan. Claro. Que tiene que ver con esto de los vínculos, de las transformaciones sociales, y de ahí surge el lenguaje. Entonces, sí, es de arriba hacia abajo, y es evidentemente, ese arriba significa, en principio lo que decías vos recién, una teoría que surge en las academias, ¿sí? Y en segundo lugar, una utilización política de los respectivos representantes políticos de las clases dominantes, según los países, según corresponda, que hacen una utilización política de estas teorías académicas en una época en la cual la clase obrera, viene bastante golpeada por las derrotas de los 70, entonces ya desde los 80 a los 90 es cuando estas teorías comienzan a proliferar en los ámbitos universitarios, el posmodernismo, en el campo del feminismo, representado paradigmáticamente con Judith Butler, pero sí, digamos, con antecedentes en el campo de la filosofía, muy conocidos como Michel Foucault, por ejemplo. Entonces, a partir de Foucault, Derrida, Deleuze, todo el giro lingüístico, todo el giro posmoderno en la filosofía, eso se derrama ya a fines de los 90 en el ámbito académico, en el campo del feminismo, y ahí tenemos a Judith Butler, Paul Preciado. Recién después, ya en comienzo del siglo XXI, empiezan a hacer utilización política los respectivos gobiernos, por lo menos hablo de la situación acá en nuestro país. A partir del kirchnerismo es que toda esta parafernalia ideológico-académica posmoderna empieza a coagularse en praxis política. Y la praxis política que aplicó acá en Argentina es la que empezó con el kirchnerismo.
Recién, hace un ratito, hacías referencia o nombrabas o dabas un ejemplo sobre la mujer prostituta o la prostitución. ¿Qué postura tiene 13 Rosas con respecto a la prostitución? ¿Están con la legalización como tarea laboral, como trabajo, o son abolicionistas? Nosotros somos abolicionistas de la prostitución, porque en realidad, y acá también tenemos cierto campo de disputa polémica o discusión con otras abolicionistas que dicen que la prostitución no es un trabajo. Nosotras no queremos dejarle el terreno libre a Georgina Orellano y a Ammar diciendo que no es un trabajo, porque es muy fácil rebatir esto, porque viene Ammar y dice no es un trabajo, y nosotros ¿de qué estamos viviendo? Claro. Entonces, ¿y de qué viven las mujeres que crisis mediante, pandemia mediante, de qué viven? Ellas, sus hijos, su familia, ¿de qué viven? Si eso, ¿cómo definís trabajo entonces? Claro. Sí, entonces, sí es un trabajo. Ahora, toda sociedad tiene la tarea de definir qué trabajos acepta y qué trabajos no acepta. Entonces, lo que nosotros decimos es que somos abolicionistas, porque ser prostituida no es un trabajo socialmente aceptable. Yo estoy pensando en la mercantilización de los cuerpos. Por ahí, pensar esto en que la actividad de la prostituta es un laburo, es aceptar también de que al cuerpo como fuerza de trabajo, y me parece que el cuerpo no entra en esa categoría, pero esta es una apreciación personal. Yo soy uno de los que piensan que no es un laburo, porque el laburo implica cambiar fuerza de trabajo por dinero. Ahora, no es entregar el cuerpo. Cuando una prostituta entrega el cuerpo, somete su cuerpo al placer de otra persona, y eso se puede evaluar como trabajo. En realidad, todos los trabajadores ponemos el cuerpo. Pongamos la cabeza, un albañil pone el cuerpo, todos ponemos el cuerpo. Ahora, pero en las relaciones sexuales se mezclan otras cosas. Bueno, es que ahí vamos a entrar en la sutileza siguiente. Ahí no estamos vendiendo el cuerpo. Me hiciste acordar una expresión con la que te respondería Georgina Orellano, diciendo que ella vuelve entera toda su casa con las dos cosas que tiene, y con todas, no vamos a decir nada porque son las 11 de la mañana, en su lugar. Vos sabés que hay un libro de Sonia Sánchez que dice, cuyo título es Nadie nace para puta. Claro, es que bueno, ese título lo que significa es que hay una construcción social que obliga, empuja y presiona a las mujeres en general, y en particular por necesidades económicas a las mujeres de la clase obrera, a la situación de prostitución. Entonces, la sutileza es, el cuerpo siempre, la clase obrera siempre pone en juego su cuerpo cuando está trabajando. Siempre vende de alguna manera parte de su cuerpo, o su cerebro, o lo que sea. Ahora, cuando piensa, dicho esto, habría que pensar qué es lo que se vende cuando se realiza la transacción en esta situación de prostitución. No es el cuerpo. En realidad, lo que la mujer está vendiendo, lo que está alienando de sí, que esa sería la conceptualización marxista del trabajo explotado, ¿sí? Lo que está alienando de sí no es su cuerpo, sino la capacidad, la condición de disfrute sexual, de tener una sexualidad no condicionada, un derecho al placer que no le sea expropiado, ¿sí?, a través de la paga. Claro. Y eso es un derecho humano, que por lo tanto debe ser deslindado de la condición laboral. Entonces, el derecho humano que tienen los hombres a ejercer libremente
su sexualidad, en la mayoría, porque el 90% de las personas en situación de prostitución son mujeres, ese derecho humano que tienen los hombres para ejercerlo libremente, pagando o no, no lo tienen las mujeres que están en esa situación. Porque no pueden elegir libremente, a ver, yo hago esto, porque cuando hay dinero de por medio, no hay ese derecho inalienable, ese derecho está comprado. Claro. Vos sabés que hay proyectos de sindicalización de la prostitución. ¿Vos estás de acuerdo con esto de que haya sindicatos y que haya afiliados y que se manejen como se maneja el ámbito en el mundo gremial esta actividad? No, de ninguna manera. A ver, lo que sucede con este pseudo sindicato que yo mencionaba recién, que son los que están presentando estos proyectos que vos decís, digo pseudo sindicato porque no tiene personería gremial, no la tiene aún, no sé, nunca se sabe las derivas políticas donde pueden terminar. AMAR, sí, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, ellos en realidad son un sindicato patronal, porque lo que quieren es blanquear de alguna manera la figura del proxeneta. Claro. Con estos proyectos que dicen, yo he leído los proyectos que presentaron, ahora no tienen estado parlamentario, pero siempre vuelven con alguna modificación. Ellas apuestan a un proyecto en el cual lo que dicen, no va a haber patrón, vamos a trabajar, no vamos a trabajar en relación de dependencia, en el proyecto. Digo, si uno las agarra así cara a cara, directamente dicen, si vos tenés patrón, ¿por qué yo no puedo tenerlo? Claro. Pero eso no lo pusieron en la letra, claro. En la letra no, pero en entrevistas, en charlas, yo las he invitado a la cátedra en la facultad, tuvieron su mesa, hablaron libremente y ahí cuando abren la boca muestran la hilacha. Claro. Claro, dice, claro, una cosa es la que escribís, pero cuando hablas das cuenta de cuál es el objetivo final de eso que presentaste por escrito. A saber, en el proyecto entonces lo que ellas plantean es, no va a haber patrón, sino que lo que solicitamos es que se permita establecer cooperativas, ¿sí? Que haya trabajo colectivo, cooperativo entre mujeres que se unen para alquilar un departamento, bla, bla, bla. Una vez que se establece una cooperativa, siempre hay un representante de la cooperativa, siempre está el dueño del departamento, siempre está el que viene a cobrar lo que hicieron las chicas, vale decir, hecha la cooperativa, blanqueado el proxeneta. Claro. Porque detrás o sea, la cooperativa resultará ser una fachada para la explotación. Y por otro lado, la sindicalización significa un gremio que recauda, porque las chicas aportarían al gremio. Sí, absolutamente. Eso ya lo están haciendo, porque bueno, ellas están reclamando, en principio, la posibilidad de jubilación, etcétera, que en abstracto parecería como, bueno, pobres, bueno, no se pueden jubilar, igual es una persona, una mujer que está en una situación muy precaria, sí, laboralmente hablando, y encima después llegan a los 50, 60 años, no se puede jubilar. Claro. Pero eso es falso, porque todos sabemos que existe el monotributo en Argentina. Claro. Sí, entonces, y la jubilación no remunerativa. Claro, ¿y por qué no se puede jubilar? Claro. No se puede jubilar porque en realidad, ¿y quién va a ser el que garantice o el garante de la jubilación de esas mujeres? ¿Cómo se llama? En mi caso se llama patrón, gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en mi caso que soy docente. Perfecto. ¿Quién va a ser el patrón de estas mujeres? No, nadie. Y bueno, entonces que aporten ahora. Claro.
Claro, es blanquear la figura del proxeneta. Roxana... fíjense que en Uruguay el sistema está blanqueado por la vía de cooperativa y es terrible cómo funciona el proxenetismo. Sí. ¿Por qué? Porque la existencia de la cooperativa además funciona a los efectos de evitar que se busque el proxeneta. Porque o sea, se blanquea, pero a la vez se lo oculta a los ojos de la persecución, de la trata o del tráfico, de lo que fuere, porque si es una cooperativa, no hay patrón. Claro. Pero en las cooperativas al estilo de Uruguay, ¿hay hombres también incorporados, digamos? ¿Vos te referís como cooperativistas? ¿Como patrones o como obreros? Como integrantes, sí, como obreros de la cooperativa. En el sentido siguiente, es decir, las cooperativas son, en este caso, estas cooperativas son formadas por hombres y por mujeres. Eso es lo que quiero preguntar. Mira, las personas que están en situación de prostitución, hay tanto hombres como mujeres. Ahora. Pero está el proxeneta, digamos, dentro de la cooperativa. Ahí está la pregunta. Sí, sí. Claro. Pero, a ver, el paraíso de la cooperativa, entre comillas, es Punta del Este. Y en Punta del Este, ahora se me fue el nombre, pero hay una madama que es famosa. Es famosa y tiene varios prostíbulos. A ver, es la madama, pero en realidad esa cara visible, que es la que unifica, nuclea, regentea, no es el verdadero patrón. Claro. Ella junta la guita para los dueños de los prostíbulos. Claro. Así funciona también con las madamas o las favoritas que van recaudando acá, aunque eso es lo que está sin blanquear y es aquello que quieren lograr las de ANMAR, van por los departamentos levantando la plata de las chicas. También hay otro tema que se acopla, que es el tema tarifario, ¿no? Sí. ¿Para qué acto sexual, cuánta guita hay que poner y cuál es el límite, ¿no? Hay casos registrados en Alemania que también se legalizó la prostitución, que es tremendo el tarifario, ¿no? Es el maltrato al cuerpo de la mujer, tremendo, pago y rompo es, ¿no? Claro, lo que pasa es que justamente por eso también esa es otra de las razones por las cuales la prostitución no debe ser una actividad socialmente aceptada, no solo por lo que yo decía de alienar este derecho que tenemos todos los seres humanos al ejercicio libre de nuestra sexualidad, sino también a que la rama laboral, podemos ponerle comillas, implica y exige por la forma en la que se desarrolla cada vez más presión sobre las personas en situación de prostitución. Porque, a ver, vamos a esto que es muy gráfico. Yo o cualquier docente en la escuela, bueno, tiene que llegar a determinado horario, firmar una planilla, tiene que cumplir ese horario, estar con los alumnos, y hay todo un marco en el cual el regente, el director, los alumnos, los preceptores saben si ese docente o esa docente estuvo o no estuvo con los alumnos, cómo se comportó. Digamos, hay 40 alumnos en la clase que dicen, esta viene y lo único que hace es ponerse a ver el celular. Digo, hay controles colectivos generales de cuál es el grado de productividad de ese trabajador, ¿sí? En una fábrica lo mismo. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa cuando esa mujer está en una situación, en un ámbito privado? ¿Cómo se mide la productividad? No hay control, no hay registro. Claro. Se puede medir, la única forma en la que se puede medir es por la voluntad del cliente y por la satisfacción del cliente, digámoslo como eslogan de supermercado. Claro, ¿la pasaste bien? Sí, bomba. Bueno, trabajo bien hecho, digamos. Entonces, acá viene cualquiera que quiere pasarla de 18 veces más bien, claro, y hacer lo que se le da la gana, claro, bueno, lo hará, porque yo estoy afuera de
no tengo manera de controlarlo y además la única medida es cuanto más hacen, más pagan. Claro, claro. Amén de que en ese ámbito privado también se presta a estas posibilidades que tienen las personas en situación de prostitución de juntarse plata, de ponerse de acuerdo con el prostituidor. Entonces, ¿qué hace el proxeneta? Las violenta, las presiona, las controla cada vez más, porque tiene que controlar sobre el propio cuerpo de la persona en situación de prostitución. Claro. Es la única manera que tiene, porque cuando está ahí no sabe si hubo algún arreglo y el otro le dio plata o se la va a llevar. Claro. Esas formas de control se dan directamente, o sea, no son mediadas, como yo te decía, llego al cole, firmo la planilla, están los pibes, si no llego, se quejan porque la profe no llegó. No, esto no está mediado. Claro. Tiene el látigo del prostituidor y del proxeneta todo el tiempo encima. Claro, sí, totalmente. Ya sea por la demanda del prostituidor o por la necesidad de controlar la productividad del proxeneta. Roxana, estaríamos hablando contigo toda la mañana, pero no tenemos más tiempo. Y se nos quedó muchos temas. Y nos queríamos hablar del alquiler de vientres también, pero te vamos a convocar en algún otro sábado para continuar con esto, porque nos sacás de la nebulosa en la que estábamos. Bueno, buenísimo, encantada. Yo soy verborrágica, diría mis amigos. Desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos tu tiempo, y te vamos a convocar nuevamente. En algún otro sábado estás de vuelta con nosotros. Buenísimo, gracias a ustedes y que tengan muy buen fin de semana. Un abrazo grande. Chao.